papel va a representar algo muy grande, que es el sentimiento, el afecto que nosotros sentimos por cada uno de los hoy distinguidos. Vamos a empezar, en este caso, voy a empezar por el final para ir al principio de la mención que hice. Queremos pedirle acá a nuestra vicedirectora, la doctora Zulma Trinidad, que haga esta primera entrega del diploma del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, a Alejandra Acosta. Voy a descubrir acá su nombre completo, María Alejandrina Acosta Alcorta. Y le pido acá a Zulma que por favor puedan ponerse ahí enfrente y ahí entonces poder entregarle el más de Michu, ahí en Michu para el lugar azul. Oye, bueno, Alejandra Divento Oreruto a Arenima es maestra de ceremonias del Ministerio de Relaciones Exteriores y en ese sentido tiene un recorrido amplio, vasto y muy interesante en lo que se refiere a la conducción de los eventos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un trabajo bastante difícil y eso ella lo hace de una manera maravillosa. Mi reconocimiento, mi admiración para ella siempre, ella sabe eso. Cuando está tu amorosa de IPM, ya puedo ver el viapo y el cuño en forma bilingüe. Y siempre se nos dice que hay pocos maestros de ceremonia bilingües en nuestro país. A mí, para tú, y por el chico que me tiene ni en el guano, ya ponte grande. Aunque acá toma el capo, apejamos de tentame a ver, después de terencio. Porque puedo ver, como la niña, añadiendo o para mí, tentame ahí, poco huella de ver. Cotidiana Chagua, Alejandra, del Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y Chagua de Jehová, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor Yeje Chagua a María Alejandrina Acosta Alcorta por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, puta sobre guaraní, esta de cora de pape, ha como un paletero y ñañabañi y de coge. Estaba Fernando de la Mora para Guayetá, Coteí de Serundú, 2025. Ocoteragua y es Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Santiago, profesor Dr. David Galeano Olivera, director general. Coyen Chagua, de María Alejandra, y Tucuine como confiere también bajo Guaraní mi hermana. Ya en el examen a Putu Chagua ya de a los Chagua ya de una puque ya ahora tendría. Pensamos a un de a Coagua. Buen día a todas, a todos. Maisha para que tú me hacer de llorarte. Se me pedí porque venga a poner guarda. Yo preparé unas palabras, así que voy a agarrar para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Zulma. Gracias a la Ateneo. Es para mí un gran honor recibir esta distinción por el fortalecimiento de un idioma que me identifica como a todos los paraguayos y paraguayas, pues es la lengua que nos une y nos representa donde quiera que vayamos, el guaraní. Permítanme comentarles brevemente la razón por la que valoro y atesoro desde mi niñez, pues gracias a mi familia, como en cada hogar, la lengua materna marca la vida de quienes la escuchan y la hacen suya. Y esto se lo debo
especialmente al refinado padre quien, a la par que evangelizaba la comunidad, a sus hijos e hijas nos encargaba la tarea de leer la Biblia en guaraní ante los feligreses. Todo lo que hoy recojo es fruto de sus enseñanzas. Un filántropo inolvidable, un caraí arandú, según quienes lo conocieron. Tuishekeleima étnico Shebemuana, Cojututzima Pendejehui, Motenondejara Catucuyetea, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Megua, Caraiguazú, David Galeano, Olivera, Jaupababe, Manduaba y Cocherenque, Ajubuticamuaco, Yopoy, Xahuilleta y Tema Tepe. Teishabei, Aguyebeme, Xerogagua, Hasanilunguera, Xemoyúbabe. Aquí están mis hijos, mi hija, mi hijo, mi hermana que te están llorando. Cristiana Costa, Mario Rubén Álvarez, Auguste. Los guaraní hablantes somos herederas y herederos de una profunda riqueza lingüística y cultural admirada por todo el mundo, razón por la que debe ser siempre motivo de orgullo para todos los paraguayos y paraguayas. Nenija Akena Conte Oñonibepa, Ñamuarzán, Ayamugenio Ibe, Alareile, Ocabalo y Guanajuá, Ñaneleta, Atetambuere, Ñanene y Guaraní. En esta presencia de Alejandra, en este momento pedirle acá a Porfiria, si puede pasar también acá al frente, para hacerle entrega de esta distinción a esta también extraordinaria mujer, trabajadora de la cultura de hace toda la vida en Ñanupí con su esposo, con Roberto Rubín, llegó a fundar, dirigir, sostener Puñatriz, también pudo ocupar, a ver la redundancia, el Ministerio de la Mujer en nuestro país. Estamos hablando de una mujer que, independientemente del tema de la comunicación, fue polifacética. Este en la hora de Yurupa, Puñacara y Gloria Rubín. Este es un homenaje que el Ateneo, a través de Alejandra, le hace llegar a doña Gloria, también escritora, psicóloga, como decía, madre, esposa, una mujer dinámica, trabajadora solidaria con todas las mujeres de nuestro país y sobre todo reivindicadora de los derechos de la mujer en el Paraguay. Junto con Alejandra le damos acá a Porfirio Abreu para que le haga llegar esto a Gloria Rubín y a nuestra amiga Alejandra. Maite lo dice en Guerra de Pibeguaisa, Coaga Amoaje, Coyeja Coa, Ojota Bajina, doctora Gloria Rubín, Radio Yanduti, Yana de Pirecope. Se ha de hija, se Ñagraía, Alejandra, como es mi mamá, supe, Ñane de Yandú, Coabenimo 40 años, por el hoy Pupuita, Peguara de la Pele. Hace 40 años, damos tiempo 14 días en Dua Ñanuti, en Dua Beija, Guaraba, ella va o va a su guaraní, oye, va a hija, Japeba de ahí, Upeba, Ñane Putumo, empezamos, se fuera de la Pe, oye, Chacoa, Moejara, David, Abedí, o Sacutiva, Jamás, Seca, Jamás, Abajo, hoy quiere ir la de Ñanuti, Peñagraí, doctora Gloria Rubín, Roga de Jafuña, Jaisa, Año Amaret, de Mora, Cuba, como está viviendo como Gemichipe. Aguide. En nombre y en representación de la señora Gloria Rubín, mi maestra, compañera y mi segunda madre, como siempre le digo, doy las gracias al Ateneo Cultural, al Ateneo de Lengua Guaraní, por este homenaje que lo hacen y coincido merecidamente. Muchísimas gracias a Uyeteltepe. Queremos compartirlo a través del profesor Nelson Zacarías Ortiz,
le quiero pedir también al presidente de la academia, el lengua guaraní, que pueda acompañarte en eso acá. Para la profesora, debería poner usted el nombre, Boecana, maestra, magíster, María Victoria Sosa Zárate. Ella es la directora de la Orquesta Sinfónica Nacional, quien no solamente promueve la música paraguaya, sino que también todas las presentaciones, la denominación de todos los eventos, los hace guaraní. Pues puro guaraní. Apenas a que usted ya se la moda, a la bomba de basura, un video guaraní, un mensaje, un mía italiano en el tema. A que usted ya se la moda, y cuá, ese jape, y que mañana vamos a ver cómo ya en el de Coña. Eso, si yo le puedo hacer entrega del diploma, adelante, maestra. Yo creo que esto también en su momento al querido presidente de la academia, la entrega también de un testimonio, un obsequio para la maestra. Maite Opapa Bebé, desde la Boringo de Lima, desde Kobe, Victoria, allá. Y por ahora, allá me mandó a mí una vez en Viapore, a ver música, como gente aponaba, o en donde aponaba, en la vez, Irumbera, para Champañan, o Puyoya, para Vaina, y en una de Apuambo, en de Remiporo, a ver por ahí de ella, porque te mando a música, o hacer, va Omba Boba, la Emilore, Upeba, Ñande, Yara, Interembia, Ingope, mitología guaraní, verdadera mitología guaraní, la Eina muy dominante, Ñana Emilore. Ñande, un papá de donde, o sea, Ñamandú, este donde Guadache, o Yapona, que Boja Pumba, Anga, valores, la palabra, el himno sagrado y el o sea, en el himno sagrado, y el tercero sería el amor, el amor de la. Y si se trata de la música, es obra de Dios, una fe co-creadora de Dios guaraní en este trabajo que está realizando. En nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que se desvive por nuestro amañé, nuestra identidad profundamente paraguaya guaraní, te hace llegar yo voy y, como dicen los guaraní, y llego. Antes de eso, Mauro, si puedo decir unas palabras. Ñande Aguaraco, Ñande Paraguayo, Ñande Aguaraca, éramos Ñande muy inocentes para Aguarapir Arinte o Alegoriese, Ñande Aguarajese, a todo hoy como Susum de Pobre, Uraqueñe, o el Tendere. Apenas para o hoy la música, pues la vida de Andrés Vía Pocuena. Queremos ir. Muchísimas gracias, Villetrelli. Ahora desde la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay tenemos esta misión de representar no solamente con la música a nuestro país, sino que justamente cada país por escuela y orquesta sinfónica para ley bandera musical. Y en ese marco nosotros tenemos que trabajar en la internacionalización de nuestros compositores, de nuestra música, pero también de nuestro idioma guaraní. Entonces, desde la Orquesta Sinfónica Nacional no solamente se cantan música guaraña, polcas en idioma guaraní, sino que donde participan aquellos grandes músicos del mundo, Beethoven, Mozart, Chauá, también participan nuestros compositores paraguayos y también le ponemos el nombre en guaraní para que ese flyer de publicidad de nuestro concierto recorra el mundo entero. Entonces, cada concierto que nosotros ponemos
con una temática en idioma guaraní, recorre Venezuela, Brasil, Suiza, España, Italia, a la gente de Poranguma, Eje y CPA. Entonces ponemos una traducción abajo y realmente vamos generando de a poquito estas ganas de conocer sobre nuestro idioma. Entonces me siento profundamente honrada aquí con todos los ilustres luchadores de la lengua guaraní y nuestro compromiso en seguir atravesando las fronteras con nuestro idioma. Ayer anoche, a las 2 de la mañana, llegamos a Formosa y fue tan maravilloso saludar con un paechapa y que un auditorio lleno de argentinos digan y por ahí. Así que nuestro dulce idioma realmente está más allá de lo que creemos. Cantaban con nosotros esas guarañas en guaraní, así que traigo un poquito esa experiencia reciente para renovar mi compromiso y nuestro compromiso de la Orquesta Sinfónica Nacional para seguir luchando y fomentando y valorizando nuestro dulce idioma guaraní. Hablar de él inclusive anda en la tele, en las radios, en los diarios, por todos lados y ese es el lugar que él se merece como mínimo, estar en todas partes para que la gente sepa de lo gran paraguayo y el gran trabajo que él está haciendo desde hace tantos años y teniendo como base de París, ¿verdad? Él para que viene a Paraguay, está acá en Areguá. Cuando hablábamos con él me dice, llegó Lambaré, me dice algo con él, va y bajita en el Curochenco, algo que queda por la misma y vive para esa papá en guaraní. Del 1 al 10 años que Francia República de guaraní. Así que este es Ismael Ledesma en esa versión, si se quiere, doméstica, casera, pero más allá de eso está una figura imponente que él con su arpa muestra al mundo de todo lo que en este caso es parte del producto creativo, el ingenio de los grandes músicos que tuvimos y tenemos en el Paraguay, incluido él con varias de sus obras, creaciones suyas, productos de su ingenio artístico. Entonces, en este momento queremos rendirle este homenaje, pero a Ismael, por la circunstancia en la que él se desenvuelve, le vamos a entregar, estamos terminando en este momento, seguido a esto, una representación del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Vamos a nombrarle a Ismael Ledesma embajador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Donde quiera que esté, él es del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, pisando cualquier escenario del mundo. Quiero pedirle últimamente que lleve la mano de un gran amigo, están acá en realidad los dos, y voy a romper el protocolo porque creo que todos los amigos se merecen esta ocasión. En nombre del Ateneo, quiero pedirle acá al querido poeta Mario Rubén, también al maestro Lucena, que pueda pasar a hacer la entrega de esta distinción a nada más y nada menos que Ismael Aurelio Ledesma Lucena. Si pueden pasar acá al frente, adelante Ismael, adelante Mario Rubén, por favor, que tú Rubén y cualquier cosa, también a Mario Rubén, como más en dicho, Rubén de Eupi. Y después la vamos a quedar el maestro puede pegarle esto. Vale, señorita. Una vez a esa segora que unite ese amigo Alejandra Ismael Amorú a Juana Ayeru o Bate Apu Apu Rowai Aguillet, Ateneo, P. Oyapoa, P. Yaporo Pisaco Aco, Oye Peñane Corazón Azul, Oma Apoa Guaraní, o Cuateima, o Maracúa, o Arpacúa, o Acordeón Cuba, Nito La Gestán Yerí, Oye esa, ya bueno, alguien de voluntad y fuera, pero como la ve, te iba por español, si te he visto, no me acuerdo. Y por la upeba,
con pasatiempo, vamos a ver así, pasatiempo, ya esa cuando a bomba a poa guaraní, o a pua guaraní, a oveja buscaba oveja en Viapope, balizaba o al guaraní. Sabe, la compañía de Yuru o Cambio de ya es guaraní, Paraguay, ya de música. Aunque haga o por el 20 de español, o el 20 de español, a Huilopa, Doña Ney, Guaraní, Doña Purui, Peñan de Yanpaeteva, Guaraní, o Coñan debe color, como en Volver, Huibe. Sabiendo de historia, oye, pregunté color, no en Juan de Salazar de Espinosa, algo García Marina, te veo y más ya, Cuba, fue fin, o a esa no, Ismael Ismael Nicoco el 10 jueves a las 20:30, Alianza Francesa, Pombo Putanina, en Viapocue, a en Viapocue, Jaimo Oiko, Italia, Jordania, Bélgica, o Parupi, Oiko Guará, o Arapú, Acatunda de Saraiva, y Americano. A Ecatuete, o tiene que ver, Cultural, Sacumay, Numbuyo, Bebé, Saho, Bebé, Numbuyo, a Oye, a Río de Ojalpúa, Pe, Ometum, Ograjape y Pecuerení, a Ojo. A Opeisa y Nada, pandemia allá, o Ape, o Huerto, a Negatuyo, o Metapuquevar, Aremie, Areguape, a Guanaú, Yanemoyú, a Yaisa Pama, Chute, a o buenas áreas peña neta amboe de tanguera o buenas cogen viajó o yeneña neta o yeneña peña neñandure a uni ñande ya en dulceba pe arpapu no me lleve pura hey por lo general acá tú ñandeña durante un petrén lechero bien ya esa pa petrén a o uno ñande balada del indio como por ñandebe flores de la Asunción y fuera a Maré ñandeja te gusta esa fama maestro Flores y esa fama indígena marginado desprotegido muchas veces despreciado oye ve a paso y para escuela antes y voy a ver que a ver a usted con Ismael de Catuñe M ya es pa esa pa tuya a tuya interés apenas se a Moisés Hipote o Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní o Moiva Hipote o Buena Mamó o Jape, amigo solidario del idioma guaraní por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, Cuicasore Guaraní, Are, Oraiku, Pape, a Omumbarete, Ñane Abañete, Greco. Upeare, Nemale Guaraní. Mano Lucena, cuando artista, Mano la artista era arpero, luego arpero, Lazo y arpero, artista. Acá Iguazú, a Omoputa y arpa, y andarían 2 años, Omopu y arpa de conciertos, está tiempo y Francia, o acá Iguazú, la Lucena escuela, músico memeraí. A Coana Omoyú y primo, hermano de Ismael a en tu miedo y chulo. Bueno, he tenido un día muy especial, muy importante para mí y para la familia Lucena, porque aquí mi querido primo, que es un ídolo de la familia, está recibiendo un sentimiento demasiado gratuito. Ella embajador
Muy buenos días o buenas tardes. Primeramente, mil disculpas, la tardamos en hablar. Siendo europeo, bueno, normalmente se puntualan, pero acá mil disculpas. Es un honor para mí recibir este reconocimiento. Añeñando a paraguayo de Aputete, porque en el año de tango, la esencia o la lengua, ni música, ni folclore, capea hoy se corazón de fondo ustedes a peanar, digamos, ahí nunca. 43 años más de la mujer, a lluve, a me encuentra la APC la vida. A don Mario, ya le iba el tema hace, bueno, pero se mandó a la abuela, materno, paterno, en la escuela Cacoa, gracias a la escuela aprendí la guaraní y de tuiteo, porque no llegué estoy la guaraní castellano en la escuela. Se mandó a esa escuela porque agradecer su escuela porque gracias a la escuela añadúse la esencia anda que despegar y subir nunca porque esa aprende se apegó se me morir porque se profesión se la auto pero se haya adapta pero no hay ayude a pega la esencia. Agradecerle a don David Galeano y mandó a ver mismo se controla mismo era porque una vez a la escuela romina limitando la guaraní ella para la iguamia porque copiar la emisión ahí sea arpa pero cuando no hay más conferencias para que puedan aplicar la emisión pero hay apoyo ahí porque hace mandó a un año equivoca y la escritura hasta la pizarrón hay equivocado que en se mandó a pero si no se controla y nada la vida dice con ese tacto que él tiene no iba a ir muy suerte con todo respeto pero entonces se volvió mi misión ahora con toda la experiencia que ya tengo en mi trabajo, ¿verdad? En todos los países donde voy digo que soy bilingüe y eso es lo que más sorprende a la gente por allá y en fin acepto este reconocimiento que para mí es más que importante de todo el reconocimiento que uno pueda recibir porque es realmente el reconocimiento de mi gente, de mi pueblo y de mi esencia. Muchísimas gracias a la prensa.